nos va a permitir confirmar determinado diagnóstico y observar sobre todo cada una de las estructuras a mayor detalle. Y bueno, la primera técnica de las que les vamos a hablar es de la radiografía. Y bueno, la radiografía es una técnica diagnóstica de utilidad que está sobre todo para evaluar el abdomen y el tracto gastrointestinal, la cavidad abdominal, tracto urinario, estructuras como también el retroperitoneo, estructuras pélvicas y la pared abdominal. También debemos saber que en la radiografía vamos a medir también o vamos a observar ciertas coloraciones que se denominarán densidades. En este caso, cuando tenemos una densidad de aire, el efecto en la imagen lo vamos a ver de color negro. En el caso de las estructuras del abdomen, se va a determinar como un aire contenido en el interior del tubo gastrointestinal. Cuando hablamos de grasa, el efecto en la imagen o el color que va a tomar va a ser algo de color gris, que va a determinar una estructura grasosa, que sobre todo es grasa del tejido celular subcutáneo y la grasa mesentérica. Cuando hay presencia de agua, este color gris se va a tornar algo pálido, un poco más clarito, por lo cual vamos a determinar órganos sólidos como el hígado, el vaso, riñones, páncreas, o también distinguir órganos líquidos como la vejiga urinaria, los uréteres, vasos sanguíneos, músculos y el diafragma. En el caso del calcio, que son ya estructuras un poco más sólidas, a estas en la imagen radiográfica vamos a verla de color blanco. Esto para determinar sobre todo estructuras óseas y calcificaciones vasculares. Y en el caso del metal, que ya son estructuras que son sumamente duras, sumamente densas, vamos a verla con un color, aquí le ponen como blanco absoluto, un blanco, o sea, totalmente blanco, que van a determinar incluso cuerpos extraños o si el paciente fue sometido a alguna cirugía para unir determinados huesos y usan metal para unir dichas estructuras óseas. Y como aquí podemos ver, vamos a poder distinguir entre color en la imagen radiográfica entre color negro y color blanco. En este caso, el color blanco es netamente signo de que hay aire, presencia de aire. Cuando es un color algo poco más gris, podemos distinguir la grasa. Cuando es agua, un poquito más claro, el calcio lo podemos ver ya de color blanco, y cuando ya es metal, lo vemos ya un color blanco más intenso. Ya, como podemos ver, la radiografía nos va a brindar una visión panorámica tanto del abdomen como la pelvis. También nos va a poder demostrar distensiones gaseosas y líquidas en el intestino, como por ejemplo en el hilio paralítico y obstructivo. También nos va a poder dejar ver gas extraluminal, como por ejemplo en el neumoperitoneo, en el reto neumoperitoneo. También podremos observar calcificaciones, como en la litiasis o determinados tumores. Y también podemos observar cuerpos extraños que van a ser radiodensos e incluso lesiones en el esqueleto y entre otras patologías que también nos facilita. En este caso también las radiografías de abdomen se las va a realizar en determinadas posiciones, sobre todo para generar este, una mejor imagen de la estructura que queremos observar. La primera posición que podemos tomar en cuenta es la posición cuando el paciente se encuentra en posición supina. Aquí el paciente se va a acostar boca arriba y en este caso el haz de rayos X entra por delante. Y aquí mismo no habrá niveles de aire líquido discernibles en el intestino a simple vista. Cuando el paciente se lo coloca en posición vertical, la mesa debe estar orientada en esta posición y el haz de rayos X va a ingresar desde la parte anterior del abdomen. Esta imagen, por ejemplo, visualiza de manera óptima los niveles hidroaéreos y el gas intraperitoneal que se encuentra libre. Cuando el paciente se encuentra de cúbito, se va a acostar de costado en la mesa y los rayos X van a entrar en la parte anterior del paciente. Aquí hay que tener en cuenta que se debe asignar tiempo para permitir que cualquier gas suba a la región del abdomen que se quiere estudiar. En esta vista se usa sobre todo para detectar gas libre en la intraperitoneal. Y bueno, asimismo, para
complementar un poco de la radiografía, esta se puede utilizar en casos especiales como en pacientes que se les va a evaluar determinadas estructuras mediante el uso de contraste, que se le denominan estudios contrastados bajo radioscopía. El más conocido y el más común es usar el sulfato de bario que se administra por vía oral. Este medio de contraste, sobre todo lo usamos para examinar la faringe, esófago, el estómago, intestino delgado y asimismo el colon. Para obtener cierto detalle anatómico se va a combinar al bario con aire y esta técnica se la va a dominar doble contraste. Y este doble contraste va a ser más sensible la detección de úlceras, pólipos y otras lesiones que pueden quedar ocultas en el examen simple. Este, por ejemplo, esto también tiene ciertas limitaciones. Cuando el paciente presenta o se tiene indicio de que tiene una perforación a lo largo del tracto digestivo, el sulfato de bario nunca debe usarse. Para ello hay otra alternativa que es el yodo. En estos casos, como por ejemplo úlceras, traumatismos, cuando se zafan las suturas quirúrgicas, como les decía, no se usa el bario porque puede producir granulomas y ciertas adherencias. Y en este caso el yodo igual se utiliza por vía oral para marcar y evitar este tipo de complicaciones, pero también presenta otro tipo de limitación. Por ejemplo, este bario no debe usarse de vía oral en pacientes que tienen broncoaspiración porque va a producir neumonitis química y en este caso es preferible usar el bario. Y es muy útil también para las fistulografías y colangiografías que en su mayor se usan contrastes yodados. La siguiente técnica de imágenes es la ecografía. Bueno, la ecografía sobre todo es una prueba rápida, fiable y de bajo costo que constituirá la primera elección de exploración para patologías abdominales en casos donde otras pruebas no estén justificadas o ciertos recursos económicos sean limitados. Sin embargo, esta petición no solo debe estar basado en determinados aspectos económicos, por así decir, ya que la eficiencia de la ecografía va a depender sobre todo de la experiencia de la persona que esté realizando la prueba. Y bueno, en este caso, al igual que la radiografía, vamos a encontrar determinados parámetros. Por ejemplo, las imágenes anecoicas, anecogénicas o conocidas también como la imagen negra, que normalmente nos va a marcar estructuras con contenido líquido. Las imágenes hipoecogénicas van a ser áreas de color gris oscuro en el que podemos tomar al hígado como referencia. Y las hipercogénicas, que va a ser cuando el ultrasonido atraviesa un medio con interfaces altamente reflectantes como el hueso, el calcio y el aire. Como podemos ver en esta imagen, tenemos el hipoecogénico, el isoecogénico y el hipercogénico. Y sobre todo este examen de imagen nos va sobre todo a servir para la detección de colecciones líquidas. Además, nos sirve como estudio inicial para vísceras sólidas como la vejiga y el riñón. Y aunque también es útil para los uréteres, su uso es un poco limitado. Además, es un buen este, mm, examen para realizar, sobre todo en personas, para realizarles estudios dinámicos de reflujo gastroesofágico. Y además se debe tomar en cuenta que la presencia de abundante aire en las vísceras huecas puede dificultar los resultados que se van a obtener en el examen. Y por otro lado, aparte de la ecografía convencional, también tenemos la ecodoppler, que va a ser sobre todo una evaluación no invasiva que nos va a servir para valorar arterias y venas. Eh, Buenas tardes, compañeros, compañeras. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la tomografía computarizada. Si bien antes o durante tiempo atrás también se le denominaba TAC, tomografía axial computarizada, actualmente los equipos más sofisticados pueden realizar cortes ya no solo en el plano axial, sino también en otros planos, ya sea
como los laterales. Bueno, dentro de su principio de funcionamiento tenemos que la tomografía computarizada utiliza los rayos X como energía exploradora. Y dentro de los componentes de este equipo tenemos básicamente a un anillo que contiene el tubo de rayos X, también los denominados detectores electrónicos que están en el lado opuesto. También va a poseer una camilla que se va a deslizar a través de dicho anillo y obviamente un equipo de cómputo para procesar la información y así poder obtener las imágenes. Luego de atravesar el cuerpo, los rayos X sobre los detectores, esta radiación va a ser percibida luego en forma de señales eléctricas y a su vez estas señales eléctricas van a ser interpretadas por las computadoras en una matriz numérica o digital, como podemos observar en la imagen inferior izquierda. Entonces, esta matriz digital está compuesta por miles de píxeles y cada píxel va a representar una pequeña región anatómica explorada. Y el software va a ser el encargado de asignar a cada píxel diversos tonos que pueden ir desde un tono blanco al negro o también pueden ir a un tono con un aspecto de color, reconstruyendo así la imagen anatómica. También cabe destacar que las imágenes pueden ser observadas y analizadas, también pueden ser guardadas mediante archivos digitales. Ya, cabe destacar que las imágenes van a reproducir diferentes cortes o en forma de cortes, y entre más delgados sean los cortes, mayor resolución va a tener dicha imagen. ¿Qué más? Ya, eh, cámbiale, Kevin. Ah, no, espérate un rato. Ya, sí, y también como podemos observar en la imagen inferior derecha, podemos ver que en ese gráfico que vamos a ver los diferentes tipos de densidades dependiendo del órgano en estudio bueno, en este caso tejido o estructura anatómica. Y podemos ver que lo más denso, como es en el caso del metal y el hueso cortical, se representan con tonos más claros, es decir, se va a ver en la tomografía de color blanco. Y en la escala de grises y lo menos denso, también se va a ver lo que es el aire. Y en tonos más oscuros, esto va a ser el color negro. Ahora sí, pásale a la siguiente. Ya. Cabe destacar que también se puede dar eh, se puede cuantificar dichas densidades mediante las unidades de Hounsfield, que denominada así por su inventor, ¿no? Que fue parte de esto, de la tomografía, de su descubrimiento. Ya, ahora bien, dentro de estas unidades, el rango o el intervalo puede variar desde más 1000 UH, que va a equivaler a la mayor densidad. Es decir, en este caso se van a denominar, o la nomenclatura va a ser las denominadas hiperdensas o hiperatenuantes. Y se representan con los tonos claros, como ya mencioné, pueden ser el calcio en los huesos, los contrastes, la litiase. Ya, mil disculpas. Ya, y también podemos ir eh, desde valores que van desde menos 1000, que equivalen a una menor densidad, también denominadas hipodensas o hipoatenuantes, y se van a representar con tonos oscuros, como podemos observar ahí en la imagen superior. Y bueno, entre estos ejemplos podemos encontrar al aire pulmonar, a las vísceras huecas o también al aire ambiente. Y dentro de la media, es decir, alrededor de los 0 UH, que también pueden corresponder entre los más 20 o menos 20, va a ser una densidad intermedia con tonos grises y van a corresponder a los líquidos con densidad similar al agua, como en este caso puede ser la bilis, el líquido cefalorraquídeo, el derrame pleural, la citis o también en este caso la orina. Y los músculos también y las vísceras sólidas suelen tener una mayor densidad, que también suelen oscilar entre los más 40 o los más 60. Bueno, depende también a veces
de la bibliografía. Algunos también pueden aumentar el valor del intervalo. La grasa, en cambio, suele tener el lado opuesto o el polo opuesto, que es menos 40 a menos 60, Welch. Ya, eh, ya, pásale a la siguiente. Ya. Y hablando un poco de las ventajas, limitaciones e indicaciones, como podemos observar que dentro de las ventajas eh, no va a haber una superposición de las imágenes como ocurre en las radiografías por rayos X. También va a haber una mayor distinción de las densidades que en la radiografía. También permite diferenciar líquidos, sólidos y también la grasa. Puede incluir el cuerpo también y no solo un segmento, como ocurre también en el caso del eco, como ya lo mencionó. Y bueno, también ya menciona que pueden realizarse diferentes cortes o en diferentes planos también. Eh, También se pueden observar o analizar también lo que son tejidos blandos, también vasos. El examen suele ser muy rápido también, pueden ir de unos segundos hasta minutos, que bueno, investigué y mencionaba que podía ser menos de 10 minutos. La verdad no estoy tan seguro el tiempo. Y esto es más apropiado para pacientes que están en mal estado general. También nos mencionaba que no tiene dificultad con la claustrofobia porque hay ciertos pacientes que tienen un poco este trastorno, entonces, y también no hay que preocuparnos del uso de marcapasos o de elementos ferromagnéticos, como en el caso de la resonancia magnética que está contraindicada. También nos mencionaba que el uso del contraste iodado nos permite ver y visualizar de mejor manera estructuras como vasos, órganos o también lesiones con mayor riesgo de vascularización. Y bueno, dentro de las limitaciones también nos mencionaba que las radiaciones obviamente van a estar contraindicadas durante el embarazo y también suelen estar restringidas en niños y jóvenes. Y hay que considerar también que en ciertas poblaciones o dependiendo del paciente, el contraste iodado puede afectar órganos, por tanto hay que considerar sus diferentes riesgos. Y bueno, dentro de las indicaciones principales, bueno, a nivel de abdomen encontramos que, o sea, puede eh, permitir la búsqueda de colecciones líquidas entre asas intestinales o también en el retroperitoneo. También se utiliza demasiado en oncología o es el más utilizado, como se puede decir. Puede o no puede también utilizar el contraste y sobre todo también tiene gran valor diagnóstico en patologías abdominales, complicaciones posoperatorios, cánceres. Eso a nivel abdominal, pero obviamente va a tener otros, dependiendo del estudio que queremos hacer, otros usos. También puede verse como en el examen de oído, también se puede ver la base del cráneo, estructuras así súper sencillas también sí se pueden utilizar. Pasar, Kevin. Ya, en cuanto a a la tomografía computarizada, no, perdón, a la resonancia magnética, sí. Ya, para la formación de imágenes, cabe destacar que eh, va a tener un principio muy complejo, la verdad sí era bien complejo entenderlo, pero de manera resumida lo pueden observar en el gráfico. Y para ello hay que tener en cuenta que esta técnica de imagen va a utilizar dos tipos de energía, por una parte el campo magnético y la otra la radiofrecuencia. El campo magnético, como su nombre lo dice, va a estar formado por grandes imanes de gran volumen y por otra parte la radiofrecuencia, que son ondas que van a ser emitidas y a la vez recibidas por unas estructuras denominadas bobinas o las denominadas antenas del equipo. Algo que debemos recordar siempre es que a mayor potencia del campo magnético, mayor será la señal, lo que a su vez esto se va a traducir en una mejor resolución y en un menor tiempo del examen, o ambos. También hay que destacar que para evaluar los tejidos, estas ondas de radiofrecuencia van a producir una carga energética adicional en todos los átomos o protones de hidrógeno del cuerpo. Por tanto, al afectar dichos átomos o al ejercer una frecuencia dentro de estos, va a permitir que
que se cambie su orientación, y esta a su vez va a permitir que los tejidos emitan una frecuencia, que esto va a ser captada por el equipo en formas de señales eléctricas, y a la vez también va a ser convertida en una matriz numérica digital como en la tomografía computarizada. Y también se le van a asignar diversos valores y también un número determinado de píxeles. Por tanto, esto va a ser interpretado igual que la tomografía. Y ya, también tenemos que dentro de la nomenclatura y de su interpretación tenemos que, por una parte, que a mayor hidrógeno o a mayor cantidad de hidrógenos en un tejido de iones de hidrógeno, mayor será la señal obtenida. Es decir, en este caso va a ser la señal hiperintensa o hiperseñal, y se va a representar con tonos claros o blandos en la escala de grises. Por otra parte, también tenemos que a menor contenido de hidrógenos, obviamente se va a tener lo opuesto, una menor señal, por tanto la señal va a ser hipotensa o también se les va a denominar hiposeñal, y esta va a estar representada por los tonos oscuros o negros, como podemos observar en esa tabla. Y entre ambos va a haber una serie de escala de grises que van a ir dependiendo del tejido, obviamente va a ir cambiando su intensidad de gris, gris claro, gris oscuro, hasta llegar a un determinado color. También cabe destacar que, pásale a la siguiente, ya, que existen varias técnicas en las que se basa la resonancia magnética, pero las técnicas más básicas o los que más se utilizan, nombraba lo que es la T1, que también se denominaba tiempo de relajación longitudinal, que va a evaluar la relación entre los protones de hidrógeno con el medio que lo rodea, y también la técnica T2, que también se denomina tiempo de relajación transversa. Ya, con la técnica T1, el agua especialmente se va a ver de color oscuro y la grasa en cambio va a ser clara, mientras que con la técnica T2, el agua es claro y la grasa va a ser de color gris. La grasa es de color gris, sí, en este caso. O sea, va a ser lo contrario. Y como podemos ver en las dos imágenes, esa relación, o sea, el líquido cefalorraquídeo, por una parte en el estudio T2 se ve brillante, blanco, en cambio en el T1, en el estudio T1 se puede ver color oscuro, entonces de eso se trata. También, también nos mencionaba, cámbiala a la siguiente, Kevin. Ya, las ventajas, limitaciones e indicaciones también que esta conlleva. Por una parte, la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante, por tanto se puede emplear en mujeres embarazadas y para el estudio de fetos y niños. Igual nos permite obtener una serie de cortes en diferentes planos. En este caso, el medio de contraste más utilizado es el gadolínio, que es mejor tolerado que el yodo. Y en cuanto a las limitaciones, nos mencionaba que debido a los potentes imanes que se encuentran dentro de la estructura de la resonancia, van a estar contraindicados o van a perjudicar directamente al paciente que esté ya sea con implantes metálicos y electrónicos como marcapasos, cardíacos, desfibriladores o estimulantes medulares y auditivos. También prótesis de cadera, clavos óseos. Por tanto, es necesario tomar precauciones con estos pacientes. También nos mencionaba que una de las limitaciones era la claustrofobia, en este caso también con estos pacientes. A veces era necesario sedarlos o, o intentar buscar un método de imagen alternativo para que sea más eficaz. También nos mencionaba que el tiempo que se requería para realizar dicha resonancia puede tardar de 15 a 30 minutos según para el estudio de una región anatómica. Eh, ya, y también nos mencionaba que en cuanto a las indicaciones,
a nivel de abdomen es muy utilizado también para evaluar lo que es pelvis. También nos permite ver una visión conjunta de tejidos blandos, paredes abdominales, la pared abdominal, las vísceras sólidas, huecas, vasos sanguíneos, el esqueleto en sí. También nos mencionaba que eh, junto con la TAC son los dos métodos de imagen más sensibles y específicos también. Eh, Nos mencionaba también que el examen con gadolinio suele estar indicado cuando se sospecha de tumores, procesos infecciosos. Entonces también es muy útil utilizarlo, dicho medio de contraste. Pásale, Kevin. Ya, a continuación les mostramos un pequeño video para poder reforzar lo que es la resonancia magnética. Así que, ¿te has preguntado cómo funciona la resonancia magnética? La imagen por resonancia magnética, o MRI por sus siglas en inglés, es una técnica de imagen que nos permite ver el interior de nuestro cuerpo, algo así como una radiografía, pero mucho mejor. Primero que nada, una radiografía utiliza rayos X, que son un tipo de radiación, que en grandes cantidades es nociva para la salud. Esta tiene un principio muy simple. Cuando vas a sacarte una radiografía, hay una máquina que te lanza radiación, la cual es absorbida por tu cuerpo, pero dependiendo del tipo de tejido con el que ésta se encuentre, una parte de esta radiación puede atravesarte, sin ser detenida, lo que hace que se queme la placa que todos conocemos como radiografía. Los huesos detienen más radiación, mientras que los tejidos blandos dejan pasar un poco más. Pero el MRI no utiliza radiación, ya que se basa en las propiedades magnéticas de la materia. Para entender esto, debemos recordar que todas las cosas están formadas por átomos. De manera muy general, los átomos están formados por protones, que son positivos, y electrones, que son negativos. Estos normalmente están girando alrededor de los protones, por lo que cada átomo tiene su propio eje de giro, al cual se denomina spin. Un escáner de resonancia magnética es un imán gigante que crea un campo magnético muy fuerte y que puede ser calibrado para ser sensible a los átomos de hidrógeno, que si recuerdan es el elemento más simple de la tabla periódica y componente del agua. Entonces, cuando entramos al escáner, los espines de la mayoría de nuestros átomos de hidrógeno se orientan en la dirección del campo magnético del escáner, de la misma forma que una brújula se orienta con el campo magnético de la Tierra. Entonces se lanza un pulso de radiofrecuencia que mueve los espines en otra dirección. Y del mismo modo que una brújula siempre buscará apuntar al norte, al retirarse el pulso, los espines de los átomos de hidrógeno se volverán a alinear con el campo magnético del escáner. Durante este proceso se crea el efecto de resonancia y que produce pequeños cambios en los campos magnéticos. Entonces, dependiendo de la concentración de agua que tiene cada tejido, también se tendrá diferente señal de resonancia, lo que permite diferenciar entre huesos y otros tipos de tejido, por ejemplo la sustancia gris, que es donde están las neuronas, y la sustancia blanca, que es donde están sus axones. Pero esto solo nos da una foto, que es una radiografía pero de alta calidad. Ya, continuando ahora hablemos de la anatomía radiológica ya en sí del abdomen. Para ello tenemos que realizar una pequeña revisión de manera general acerca de la anatomía del abdomen. Pues bien, el abdomen va a limitarse hacia arriba con el tórax y va a estar, por tanto, separado por el diafragma. Y recordemos, como podemos ver en la imagen, por el diafragma van a pasar diferentes estructuras como el esófago, el conducto linfático, la aorta, la vena cava inferior. Ahora bien, en cuanto a la delimitación inferior del abdomen, clásicamente entre el abdomen y la pelvis va a haber una línea imaginaria que va a ser delimitada gracias a las crestas ilíacas. Pero, sin embargo, la cavidad abdominal debemos recordar que se encuentra ampliamente comunicada con la pelvis y en conjunto van a formar la denominada cavidad abdominopelviana.
Bueno, desde otro punto, desde el punto de vista topográfico, se va a dividir en 9 regiones mediante 2 líneas verticales o líneas mamarias anteriores y las 2 líneas horizontales o transversales que van a pasar por los bordes costales inferiores y las crestas ilíacas respectivamente. Ya, por una parte tenemos las 3 regiones superiores, que va a estar compuesta de derecha a izquierda por el hipocondrio derecho, la región epigástrica y el hipocondrio izquierdo. En cuanto al primer cuadrante, va a alojar a órganos o parte del órgano como es el hígado, el más destacado. En cuanto al hipocondrio izquierdo, en cambio, se encuentra el vaso y parte del estómago junto con el páncreas. Y en cuanto al epigastrio, se van a encontrar ciertas porciones del estómago, del hígado y también del páncreas en la región posterior. En cuanto a las 3 regiones intermedias, que van a ser la cuarta, la quinta y la sexta, de derecha a izquierda van a ser el flanco derecho, perdón, sí, el flanco derecho, la región umbilical y el flanco izquierdo. Ya. En el flanco derecho se van a proyectar las porciones ascendentes y descendentes del colon, parte de las asas del intestino delgado, y en la parte posterior se van a ubicar retroperitonealmente los riñones y también los uréteres. En la región umbilical, por otra parte, también van a corresponderse a parte de las asas del intestino delgado. En cuanto a las regiones inferiores, que son la séptima, octava y novena, de derecha a izquierda, la región inguinal derecha, la región hipogástrica y la región inguinal izquierda. En cuanto a la primera, va a alojar o va a ubicarse lo que es el ciego con el apéndice vermiforme y el ilion terminal. En la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoide, y en el hipogastrio se va a proyectar lo que es la vejiga y los órganos genitales internos. Pásale, Kevin. Ya, por otra parte, también hablemos un poco acerca de la cavidad peritoneal. Como sabemos, va a estar tapizada por una membrana serosa, que va a ser por una parte el peritoneo visceral, que va a tapizar órganos abdominales, y por otra parte el peritoneo parietal, que va a tapizar las paredes en sí de la cavidad abdominal, del abdomen. Ya, la cavidad en sí, cuando envuelve dicha membrana a los órganos y a la cavidad, va a dejar el espacio denominado intraperitoneal. Y detrás del peritoneo parietal se va a encontrar el espacio retroperitoneal, el cual va, por detrás del cual van a estar alojándose dichos órganos retroperitoneales, como podemos observarlos ahí, una serie de ejemplos. Ya, dentro del abdomen, igual como les mencioné, en la región intraperitoneal van a encontrarse parte del sistema digestivo, como las vísceras huecas del tracto, como el estómago, intestino delgado, ciego, apéndice, colon. Y en el retroperitoneo, un ejemplo bien claro es como es el riñón y también las ciertas porciones del duodeno, entre ellas la segunda y la cuarta porción. Cabe destacar que el peritoneo en su recorrido puede formar pliegues. Esos pliegues, por una parte, van a ser llamados mesos, siempre y cuando estos fijen a las vísceras del peritoneo parietal posterior, mientras que los otros pliegues que unen vísceras entre sí se van a denominar epiplones, que puede ser el epiplón menor y el epiplón mayor, que van a permitir tanto irrigación e inervación de las estructuras que se encuentran en la cavidad abdominal. Tanto los mesos y los epiplones van a dividir la cavidad en diferentes compartimentos, como por ejemplo el mesocolon transverso va a dividir el abdomen en un espacio superior o supramesocólico y uno inferior o inframesocólico. También entre el mesenterio y las porciones ascendente y descendente del colon se van a encontrar los espacios mesenterocólicos derecho e izquierdo.
Entonces, estos compartimentos tienen gran importancia práctica para comprender la localización y diseminación de diferentes acumulaciones o colecciones líquidas, ya sea citis, como la citis, el pus, la sangre, y lesiones sólidas, como en el caso de las metástasis dentro de la cavidad peritoneal. Y estos espacios y su contenido normal o ya sea patológico van a ser reconocidos por los estudios radiológicos de abdomen o por el eco también, y pueden ser apreciados de mayor detalle con la tomografía y la resonancia. Pásale que... Y bueno, en estos días desde Pásale que... martes empezamos un poco ahí ya, una vez que llegó la disposición Ya. de que se levanta... Para hablar ya, como podemos observar, a continuación les vamos a presentar una serie de imágenes que hemos recolectado y que nos van a permitir observar de forma normal, mediante diferentes técnicas de imagen, las diferentes estructuras del abdomen. Es por ello que en esta primera imagen podemos observar una radiografía anteroposterior en un paciente en bipedestación. Y como podemos observar, al lado izquierdo y al lado derecho ya se encuentran delimitadas las diferentes estructuras. Sí, créame, no sé esto. Pásale, Kevin. No sé, ¿qué tiempo más tenemos que tener para... Sí, y ahí tenemos la serie de estructuras que podemos observar con los diferentes hallazgos. Nótese igualmente las referencias de las vértebras, como ya sean la L1 o la T12. Ya, esto es una visión más amplia de una radiografía anteroposterior, donde también podemos observar una serie de estructuras. Y algo que nos mencionaban también para poder visualizar de manera normal o cómo se puede ver de manera normal las vísceras. Por ejemplo, el intestino nos daba la pista que siempre va a estar, el intestino delgado va a estar en el centro, en cambio el intestino grueso va a estar enmarcado alrededor o en la periferia. También nos mencionaba que el estómago suele tener igual gas visible que se puede observar. Pásale acá. Ya, bien, mediante esta imagen también pudimos sacar unos ejemplos de tomografía computarizada, las cuales solo escogimos unas pocas porque la verdad son demasiados cortes en sí. Y pásale que... Y como podemos observar, escogimos los cortes a nivel de la vértebra T11, T12, como podemos observar. Igualmente, cada una de las estructuras que a la final podemos identificar a nivel de estos cortes, ya sea como la aorta abdominal, el cuerpo de páncreas y ciertas estructuras que en sí nos permite visualizar la tomografía computarizada. No sabemos qué hacer. Por otra parte, escogimos igual otra sección más inferior, como es en el caso de los cortes 13 y 14, 15. Cabe destacar que al realizar estos cortes, nosotros vamos a ver desde la parte inferior del paciente, o sea, los cortes vamos a ver desde abajo, como quien dice, no desde la parte superior, sino va a ser una vista inferior lo que estamos viendo las estructuras. Lo que vemos hacia la derecha va a ser la izquierda del paciente y lo que vemos nosotros hacia la izquierda va a ser la parte derecha del paciente. Igualmente la parte anterior va a ser la superior y la parte inferior va a ser la parte posterior del paciente. Entonces, a eso se refería. Pásale que... ¿Quién sabe qué hicieron y qué no hay? Y tampoco están las mismas autoridades institucionales ahí. En mi caso, por ejemplo, ya el rector de aquel tiempo ya no está ahí, pues. Igual, trajimos unos ejemplos de pelvis, en este caso de pelvis femenina tomada de la anterior a posterior, donde podemos observar claramente lo que es la vejiga en el literal número 8. Síguele.
Igual, unos ejemplos de tomografía computarizada que nos sirven para ver las diferentes estructuras y en los diferentes cortes que se han realizado. En este caso fue el grosor de 10 milímetros, en cambio en la de abdomen fue de 11 milímetros y recordemos que entre menor sea el grosor, mejor será la resolución. Sino que ellos mismos Pásale. hacen porque nada tenemos acá en el distrito. Acá en el distrito no tenemos ningún Ya, por otra parte, igual escogimos unas radiografías, en este caso oblicua del estómago y parte del duodeno, pero esto fue mediante un doble contraste, el cual sí se ve súper delimitado la estructura gástrica. Sí, igual del duodeno pudimos sacar las diferentes imágenes, un poco de las porciones también se pueden observar. Igual yo no tengo ningún técnico en la rama de la construcción. Bueno, igualmente en caso de órganos sólidos como el páncreas también podemos distinguir mediante, en este caso la imagen, una radiografía anteroposterior, en la que también se aplica una pancreatografía endoscópica retrógrada. También estructuras como el vaso. En este caso aquí podemos ver una ecografía, un ultrasonido en el que podemos distinguir al vaso y sus diferentes estructuras como la vena esplénica, vaso esplénico, la sombra acústica de una costilla, el vaso y el diafragma también podemos observar en número 6. También podemos, como les explicaba en el caso de los ecos, podemos observar también vasos sanguíneos. En este caso podemos observar a la aorta abdominal mediante un corte sagital y con ultrasonido. Igual estructuras como el tronco celíaco, la cual está a la altura de la torácica 12. Esto también mediante la técnica de arteriografía. La vena porta del hígado, mediante rayos X anteroposterior. La arteria mesentérica superior, por técnica también de arteriografía. La arteria mesentérica inferior. La vena mesentérica superior. También usando la flebografía, que básicamente es la obtención de imágenes de las venas, en la que el medio de contraste se suele inyectar mediante punción directa en una vena periférica distal a la región visualizada en la radiografía. La vena mesentérica inferior, igualmente por la misma técnica de flebografía. Y también podemos observar otros órganos como son, en este caso, los de la región pélvica, como son los riñones. También los riñones mediante técnica de ultrasonido ECMO en sección longitudinal. También a la vejiga podemos verla mediante rayos X y también distinguir diferencias entre el aparato reproductor masculino mediante resonancia magnética, en la que podemos igual distinguir las diferentes estructuras que podemos marcar. Y en este caso es un corte coronal igual por resonancia magnética. El caso del aparato reproductor femenino. En este caso se usó una histerosalpingografía, en la que es una exploración
gráfica en la que se va a inyectar determinado medio de contraste, sea, por ejemplo, el yodado, por un orificio uterino externo, atravesando el útero, trompas uterinas y sobre todo llegar a la cavidad peritoneal. Este es un eco cortada en corte sagital, en la que podemos ver el endometrio. Y un eco del aparato reproductor femenino, igualmente en este caso del ovario, que es un ultrasonido, y igual podemos identificar sus diferentes estructuras. Y listo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición, ¿sí? Nos han mostrado imágenes que seguramente las vamos a detallar cuando veamos las patologías propias de cada uno de los órganos. Tenemos que tener claro el algoritmo diagnóstico que vamos a utilizar desde el punto de vista imagenológico en patología abdominal, ¿sí? En general, cuando ustedes estén ante un paciente con patología abdominal, a más de la anamnesis, el examen físico, ¿sí? Tienen que tener en su mente el algoritmo imagenológico. En términos generales, ya lo han mencionado los compañeros, tenemos radiografías, ¿sí? O placas de rayos X, como quieran mencionarlas, como estudio de inicio ante una patología abdominal. Obviamente, en dependencia de la patología que ustedes sospechen, pues nos será útil o no, ¿sí? Se me viene un ejemplo. ¿Qué tan útil es una radiografía de abdomen si ustedes están sospechando en un cuadro clínico de una colelitiasis? No es tan útil porque generalmente los cálculos son de grasa y la grasa no la vamos a poder definir en radiografía. Sería un hallazgo muy casual, ¿sí? Imposible, pero sería un hallazgo muy casual encontrar calcificados los cálculos en una placa de abdomen. Es posible verlos, pero no sería lo habitual, ¿sí? Para eso, para poder ver cálculos de colesterol en la vesícula, pues vamos a necesitar otro estudio. Y el algoritmo imagenológico nos dice que tenemos que utilizar de primera instancia una ecografía, ¿sí? En dependencia de los hallazgos que nos demuestre la ecografía, podemos pasar a otro estudio más complejo y por ende más caro y de mayor tecnología, que es la tomografía. En dependencia de esos hallazgos y de las circunstancias del paciente, como lo mencionó su compañero, que puede ser en mujeres embarazadas y niños, pasamos a un estudio mucho más complejo y por ende más costoso, como la resonancia magnética. ¿Sí? Las contraindicaciones que lo mencionó el compañero, pues las estructuras o los aparatos ¿sí? La tomografía por emisión de positrones y también en dependencia de patologías, sobre todo oncológicas, también podemos utilizar la gammagrafía. Estos dos últimos estudios que les he mencionado, pues se refiere a lo que maneja más que la imagenología, pues la medicina nuclear. Pero es importante que ustedes ya lo tengan en la mente, por lo menos que existe
los aparatos, ¿sí? O los equipos. Entonces, tengan claro ustedes que el algoritmo imagenológico en abdomen va a ser en términos generales. Como les mencioné, hay ciertas particularidades en dependencia de la patología, pero en términos generales va a ser el uso de radiografía, ecografía, tomografía, ¿sí? Más raro, pero no por ende no utilizable, pues la resonancia magnética. Y en procesos sobre todo oncológicos, de seguimiento o incluso de diagnóstico, el PET-scan y la gammagrafía que pertenecen al grupo de estudios de medicina nuclear. Entonces, como ustedes ven basado en ese algoritmo, ¿qué es lo más importante que ustedes necesitan conocer como médicos generales? Tal vez ya como especialistas, pues incluso lleguemos a valorar y a diagnosticar el PET-scan, pero como médicos generales, que son como van a salir ustedes, necesitan tener las bases básicas, sobre todo en radiología convencional. Es decir, que ustedes deben mostrarnos en las siguientes clases y en dependencia de la patología qué estudio radiológico vamos a pedir, cómo lo vamos a solicitar y qué es lo que vamos a buscar en ese estudio radiológico. ¿Sí? A continuación, en dependencia de la patología, como les menciono, que nos estén exponiendo, vamos a pasar a la ecografía. ¿Cómo pedimos esa ecografía? ¿Cómo escribimos en el informe o mejor dicho en la solicitud del estudio? ¿Cómo solicitamos? ¿Qué preparación necesita el paciente para esos estudios ecográficos? Nos van a hablar de la tomografía, nos van a dar un pequeño detalle anatómico, sobre todo en lo que se refiere a anatomía radiológica del órgano, que vamos a conversar y qué hallazgos patológicos vamos a encontrar por tomografía, ¿sí? En determinado órgano que ustedes lo van a exponer. Es así como debe ser el algoritmo imagenológico y el de exposición que ustedes van a mencionarlo. Pero como estamos en esta parte de generalidades, yo les voy simplemente a remarcar que es muy importante que ustedes se vayan familiarizando con las 5 densidades que su compañero muy bien las mencionó. ¿Sí? Aire, grasa, agua, hueso y metal. Aire es el color negro que imagenológicamente se lo describe como radiolúcido o radiotransparente. La grasa, que generalmente es de color gris y puede ser levemente radiolúcido al comparar con el aire. El agua, que es radiopaco y que deben ustedes conocer que el agua va a estar dada por las partes blandas y por el líquido. A partes blandas me refiero que va a estar, ¿sí?, dado por las estructuras viscerales y por los músculos, además que por el líquido. Ese líquido que puede ser agua, ese líquido, sí, que puede ser sangre, ¿sí? Ese líquido que puede ser linfa, lo vamos a ver con densidad agua, es decir, radiopaco. Y obviamente la densidad hueso que vemos en las estructuras óseas que ya conocemos, pero también en ciertas patologías que provocan calcificaciones. Entonces debemos conocer las diferentes densidades. La densidad metal, si bien no es una densidad natural propia del cuerpo, nos sirve para detectar cuerpos extraños, ¿sí? Obviamente de origen metálico, porque un cuerpo extraño tipo madera nunca, o plástico nunca lo vamos a ver por radiografía, pero sí nos sirve para diferenciar y saber que esa densidad metálica va a estar dada por un cuerpo extraño. Cuerpo extraño que podría ser patológico, como una bala, perdigones,
o cuerpo extraño que puede ser iatrogénico como prótesis a nivel óseo. Además de conocer eso, nos es útil conocer la densidad metal porque de ahí viene la utilidad de los contrastes. Los contrastes que puede ser el bario, que es como las imágenes que nos mostró el compañero, las últimas en donde se pintaba el intestino, o puede ser yodo. Estos contrastes los vamos a utilizar cuando querramos definir estructuras huecas, es decir, órganos huecos, como el estómago, el intestino, ¿sí? Y también estructuras vasculares. Para eso nos va a servir los contrastes. Ahora ustedes deben saber, y me imagino que deben recordar un poco del quinto semestre, los diferentes tipos de contrastes, que son positivos, negativos, y neutro, como es el agua, ¿sí? Los positivos, todos los que son blancos; negativos, todos los que dan una coloración negra o radiotransparente. Los positivos que nos dan blanco, pues metálico, bario, yodo; y los negativos, que son radiotransparentes o negros, pues el aire. Y obviamente el doble contraste que mencionaba su compañero, que es la utilización de los dos para, sobre todo, mejorar la definición de la estructura mucosa del intestino, ¿sí? O del estómago, o incluso del esófago, ¿sí? Y el neutro, que es el agua, que lo que nos ayuda es a distender la estructura, sobre todo el abdomen, que digo, el intestino, ¿sí? Y definir mucho mejor las características de la pared. Si todo eso traspolamos o trasladamos a lo que es la tomografía, pues se nos va a hacer mucho más fácil, ¿sí? La resonancia magnética es mucho más complejo, pues de todos los equipos de imagen, es el que maneja diferente mecanismo, que es el magnetismo, ¿sí? Por eso, hoy por hoy, tratar de entenderlo es un poco complejo, pero sepan ustedes que la resonancia magnética maneja unas secuencias. ¿Qué significa unas secuencias? Que modifican cierta rotación de los electrodos de hidrógeno para poder ver ciertas estructuras del cuerpo. Entonces, como nuestro compañero nos mostró unas T1, T2, ¿sí? No es que aplasto un botoncito y me cambia de T1 a T2, sino necesito pasarle al paciente, para un T1 necesito pasarle por el equipo unos 15 minutos. Si quiero un T2, tengo que volverle a pasar por el equipo al paciente otros 15 minutos. Si quiero otra secuencia que se llama FLAIR, le tengo que pasar al paciente otra vez por el equipo durante 15 minutos, y por eso es que el estudio como tal demora, porque como hay 5 o 6 secuencias que se pueden utilizar en dependencia de la patología que busquemos, sumando a eso, si queremos contrastarlo, pues por eso es que el estudio suele demorar de hora a hora y media, ¿sí? Solo la adquisición de imágenes, ¿sí? Diferente es la tomografía, que en un barrido de aproximadamente 5 a 10 minutos, pues podemos tener estudios simples, contrastados, arteriales, venosos, tardíos, ¿sí? Y por eso la utilidad y la facilidad de estudios tomográficos. Es por eso que ustedes nunca deben pedir como emergencia una resonancia magnética. Si el estudio de resonancia magnética se me va a demorar entre una hora, hora y media, pues no tiene mucho sentido si el paciente está en riesgo la vida, ¿sí? Lo que sí se puede utilizar es para aclarar algún diagnóstico que no está claro en un paciente estable, ¿sí? La ecografía
maneja también contrastes, pero esos hoy por hoy no se utilizan en Ecuador, así que no vamos a entrar en mucho detalle, pero sepan ustedes que incluso en ecografía utilizamos contrastes, ¿sí? La ecografía maneja el sonido, o mejor dicho, la utilidad, o mejor dicho, el elemento que nos ayuda a visualizar por ecografía, pues es el sonido, y como saben ustedes, pues el sonido se transmite mucho mejor en estructuras líquidas, ¿sí? Es por eso que el líquido se ve bastante bien y las vísceras sólidas y el músculo suele ser útil para valorar, para ser valorado por ecografía, ¿sí? El gas no es un buen transmisor del sonido, por ende, si sabemos que la estructura que queremos valorar imagenológicamente es el intestino, no es el estudio ideal, una ecografía, aunque en dependencia de ciertas patologías se puede utilizar para valorar la pared intestinal, pero no es el estudio de inicio para el tubo digestivo, pero sí para las vísceras, sobre todo las vísceras sólidas como el hígado, riñones, vaso, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Al parecer no. ¿No? Listo, entonces. Continuamos el próximo viernes, misma hora. ¿Sí? Estudien, familiarícense con las densidades, sobre todo en rayos X. Cuídense, suerte y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Nico, dame agua.